Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, hablo del versículo 11 en adelante, versículo 12 ahora. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Yo quiero que usted preste atención a lo que estamos leyendo. ¿Dónde se pararon? De lejos. Y dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostrado a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Voy a enfatizar nuevamente, y que el Espíritu Santo te vaya dirigiendo hacia dónde Él nos quiere llevar en esta mañana. Quiero volver a esa línea. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, note la diferencia, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Antes de orar, quiero hacer un ejercicio. Posiblemente alguien en esta mañana no pueda, espero en mi humanidad, que todos puedan desear la palabra de esta mañana de los que están aquí. Pero hay un pueblo flotante allá afuera que también la necesita. Pastor, ¿qué me vas a pedir? Que usted suelte su Biblia un momentito, los que pueden. Busquen Eclesia, compartan esta palabra. Yo no quiero que esta palabra sea solamente para ti. Todos los que puedan compartir en el Facebook, ¿verdad? Que saben, dominan y tienen una página, compártala. Vaya a Eclesia, usted va a ver que el culto está en vivo. Póngala en su página, se lo pido de favor. Yo sé que alguien va a ser edificado mientras usted lo hace. Yo sé que esto suele ser un poquito que pareciese ser irreverente, pero no lo es. Comparta esta palabra. Le doy unos segundos. Mientras tanto, le pido a Dios en esta mañana que nuestra vida una vez más sea edificada con propósito. No simplemente por el hecho de venir aquí y decir: Señor, te doy gracias y ya. Esta mañana voy a hablar acerca de la gratitud. Vamos a estar hablando durante este mes acerca de lo que es la importancia de la gratitud. Ya habiendo compartido esto, puedo entender que la gran mayoría pueden conocer esta historia. Pero si ya usted compartió, entonces puede sentarse. Gracias. Y dice así, quiero comenzar con esto. Una de las causas comunes del cristiano, y una de las preguntas que más el cristiano y aún el que no es cristiano se establece en sí mismo es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero que me levanten la mano aquellos que en algún momento dado se han preguntado: ¿cuál es la voluntad de Dios para con mi vida? Yo todavía me sigo preguntando: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hay gente que dice: Señor, dime si esta pelirroja es mía. Dime si este gordito calvo es para mí. Dime si me voy a quedar jamón o no me voy a quedar jamona. Tú me dices, Señor. No quiero mirar a nadie, que nadie se sienta, ¿verdad?, identificado. Señor, dime qué debo de hacer. Son preguntas que uno se hace. Señor, dime qué carrera voy a estudiar. Dime qué tanto tiempo me voy a tomar en esta circunstancia. Dime si este hombre que no frega es el hombre que tú me diste para mí. Señor, dime si la cantaletera de esta mujer es tuya o tengo que seguir soportándola. Son muchas preguntas que al final de todo uno trata de buscar cuál es el propósito de Dios. Así que parece que esta pregunta en algún momento dado todos nos las establecemos, y parece que es una pregunta muy amplia, que requiere una respuesta no muy simple. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 vemos de una forma bien clara que la Biblia dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios.
Mire qué sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia me dice en primera, el apóstol Pablo dice que demos gracia en todo. Es simple. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Comienza con un corazón agradecido. Porque mientras tu corazón no esté agradecido y estés desconectado, tú jamás vas a discernir cuál es el propósito del Señor contigo. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Dice que la voluntad de Dios es que demos gracia, Verónica. Pastor, pero tan sencillo. No complique a Dios. No complique el evangelio. Note que dice que dar gracias es la voluntad de Dios, pero dice la Biblia que es en Cristo Jesús. Usted no viene aquí a recibir otro mensaje, ni un mensaje de motivación. Usted viene a recibir un mensaje cristocéntrico. Así que todas estas preguntas son válidas. Pero yo quiero que entendamos y comprendamos algo a donde Dios nos quiere llevar. Que lo que este pasaje nos está enseñando a nosotros es que aunque todas estas preguntas anteriores que posiblemente usted se puede estar estableciendo en su vida, lo más importante y lo más central ante todas estas preguntas y peticiones es ser agradecido. Más que Dios te conteste el capricho de tu pregunta, es que en tu interior haya un agradecimiento. Oiga bien, que comprendamos que lo más importante de presentarnos es presentarnos ante el Señor, no con una pregunta ni con una petición, sino con una expresión. ¿Me estoy dando a entender? Tiene que haber más expresión de tu vida de agradecimiento que preguntas sin respuesta. La gran mayoría de nuestra vida se va a regir muchas veces de más preguntas que respuestas. Pero cuando hay un corazón agradecido, el corazón agradecido te va a decir que hay respuestas que son misterios que le tocan al Señor, que en su momento dado tendremos esa respuesta. Ahora bien, yo necesito puntualizar algo nuevamente, que la Biblia nos está enseñando que lo más importante para Dios es que no es que presentemos una petición o una pregunta o un capricho, sino vuelvo a repetir, una expresión de agradecimiento. Pastor, ¿qué es una expresión de agradecimiento? Le invito a cerrar sus ojos y diga conmigo: Señor, te doy gracias. Dile: Señor, aunque me sienta en el peor lugar o en el mejor momento, yo te doy gracias. Dele gracias al Señor en la lluvia temprana, pero también en la tardía. Dele gracias al Señor. Prepare su corazón. Dile: Señor, gracias. Mi hijo no está conmigo, mi hija no está conmigo, no me siento en la mejor condición, mi esposo no está conmigo, pero yo te doy gracias. Pastor, ¿por qué tengo que darle gracias al Señor por lo malo? No, tú no le das gracias al Señor por lo malo, tú le das gracias al Señor por lo bueno. Y aún en las cosas malas, tú, a pesar de, tú das gracias, porque Él está contigo. Y lo que nos vamos a enfocar es que Dios está conmigo, aunque la respuesta no esté. Y ese es el punto importante, uno de los puntos que quiero llevar. El libro de Colosenses capítulo 5 versículo 18 nos está diciendo que cuando alguien es agradecido, es ahí que se está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios en la persona que tiene el corazón agradecido. Ahora, ¿se puede dar gracia en todo? El versículo 18 de ese mismo capítulo 5 dice: da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El versículo 18 comienza diciendo que demos gracia al Señor en todo. Ahora bien, me llama la atención que el agradecimiento, oiga bien, el agradecimiento es una decisión y es una actitud que tú le eliges. Oiga bien, porque Dios nos quiere decir algo importante hoy. El agradecimiento es un acto de obediencia. ¿Por qué es un acto de obediencia? Porque como leímos que hace un instante, dice la Biblia, dad gracia, es un mandato de Dios. El Señor nos está diciendo, aunque no entienda, da gracias. No nos toca entender nuestros procesos. Inclusive no nos toca entender por qué Dios nos ha dado tanto y estamos en el mejor momento, porque también nos vamos a preguntar: ¿y por qué aquel se puede sentir debajo de lo que Dios me está dando a mí? Todo nos crea una pregunta, y el Señor nos dice: aprende a dar gracia en todo tiempo y por todo.
Así que es un mandato, por lo cual la gratitud es un acto de obediencia. Y yo no voy a hablar de obediencia, pero tengo que tocar este tema. Oiga bien, y yo quiero que usted reciba esto en lo más profundo de su interior. Señor, ayúdame que podamos comprender con nuestro corazón cuál es tu perfecta voluntad. No en todas las ocasiones la obediencia, escuche bien, no tiene que ver con el entendimiento. Y aquí voy a entrar un poco más profundo. La obediencia no necesariamente tiene que entenderse, escuche bien, hay que obedecerla. Pastor, es que de verdad cuando me sentí a hablar inclusive con usted en la consejería, aún saliendo de la consejería, no entendí muchas cosas. En el Señor las cosas no se tienen que entender, hay que obedecerlas. Porque cuando las obedece, es dentro de tu interior donde se va formando el espíritu de gratitud. Y es el espíritu de gratitud que te va a llevar a una victoria grandísima. Moisés, escuche bien, en el libro de Éxodo, y luego voy al pasaje que leímos. Éxodo capítulo 4, versículo 4. Dios le hace una pregunta a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Oiga bien, Éxodo capítulo 4, versículo 4. Moisés, había una pugna con el pueblo. Moisés le reclama a Dios y Dios le dice: tú me estás preguntando a mí, yo te voy a preguntar a ti, ¿qué tú tienes en tu mano? Moisés le dijo: yo tengo una vara. Y el Señor le dijo: pues échala en la tierra, tírala al suelo. Y dice la Biblia que él la echó en tierra y la vara se formó, se convirtió, se transformó en una culebra. Yo puedo entender que usted sabe lo que dice este pasaje bíblico. Y dice la Biblia que Moisés, de momento cuando vio que la vara cae, dice la Biblia que Moisés huyó de esa presencia y de lo que estaba sucediendo. Y dice que el Señor le dijo: no huyas, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahí Moisés no le preguntó al Señor: es que no entiendo, ¿por qué la conviertes en una culebra y la tengo que tomar por la mano? Extiende tu mano, Moisés, y tómala de tu mano. Dice la Biblia que Moisés extendió su mano y la tomó y se volvió, la vara se volvió de nuevo en su mano otra vez. Oiga bien, el relato de la Biblia nos está enseñando que Moisés no cuestionó, Moisés obedeció. Oiga bien, Moisés obedeció. Y aunque la obediencia no es el tema, hay cosas que no las vamos a entender, pero obedézcala, porque esto te va a llevar a un corazón agradecido. Y luego entenderás, luego del mensaje, por qué te estoy hablando esto. La Biblia muestra que Moisés tomó la culebra por la cola. Y la gratitud es una actitud que, aunque no entendamos lo que está sucediendo, aunque lo que está sucediendo nos puede hacer echar un pie hacia atrás, Dios nos está diciendo: échale mano y obedece, porque vas a ver mi mano obrar. Alguien que le dé un aplauso al Señor. ¿Cómo nace la gratitud? No la obediencia. ¿Cómo nace la gratitud? Nace de cómo yo organizo mis pensamientos. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que hay gente aquí, lo siento en mi espíritu, que mientras yo estoy hablando, su mente está en otro lugar. Padre, en el nombre de Jesús, ordena tus pensamientos. Ordena los pensamientos. De esta palabra tú no te vas a escapar en el nombre de Jesús. Alguien va a ser libre en el día de hoy. Alguien va a ser libre en el día de hoy. Y si esta palabra no te está edificando, por lo menos dile: Señor, utiliza el pastor, utiliza la palabra. Oiga bien, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace el agradecimiento? Nace de la forma de cómo proceso los pensamientos. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor, dame. Mi corazón se duele cuando yo veo tanta gente, cuando hablo con ellos, en sus miradas, gente dentro de la iglesia, turbados, sus corazones turbados, aman a Dios, pero se le ha ido la vida como agua entre las manos, tratando de entender, cuando solamente el Señor le está diciendo: este proceso no es para que entiendas el dolor ni entiendas lo que estás atravesando. Solamente sea agradecido y agradecida. Y Dios te está diciendo: según sean tus pensamientos,
así va a ser el grado de tu gratitud. Así que Dios nos está diciendo, como tú proceses los pensamientos de lo que tú estás viendo y lo que estás atravesando, por eso es que la mente es bien importante. Aquí no somos psicólogos, pero somos pastores que creemos que Dios utiliza también el proceso y lo que usa, los métodos que usan los psicólogos y cómo Dios los utiliza. Porque yo creo que los hombres y los profesionales de la salud mental, Dios los tiene no para sanarte, sino para organizar tus pensamientos. Hay momentos que necesitamos la ayuda de alguien. No es malo que recibas una ayuda. Yo, antes de estar en este lugar, tuve que tomar consejería también por un psicólogo y una psicóloga en un momento dado. Yo quiero que tú sepas que el pastor también en un momento dado ha tenido que buscar ayuda para que alguien lo ayude a procesar sus pensamientos. Hay momentos donde vamos a tener que buscar todos los recursos. Es ahí cuando yo tengo que aprender que si mis pensamientos están siendo bien procesados, mi corazón va a estar agradecido. Y yo le estoy hablando a las mentes turbadas en esta mañana. Yo le estoy hablando a la gente que se les hace bien difícil levantar las manos y adorar al Señor. Decirle: Señor, te doy gracias por lo bueno y por lo malo. Alguien en esta mañana que necesita esta palabra. Cuando yo proceso los acontecimientos que me rodean de la manera correcta, entonces ahí comienza un proceso del Espíritu Santo que dice: como hay orden, yo voy a hablar a tu espíritu. Como hay orden, yo te voy a poner mi espíritu de agradecimiento. Alguien que aplauda la gloria del Señor. Si tienes los pensamientos revoloteando, no hay espacio. Escuche bien, no hay espacio. Sé que hay mujeres cansadas aquí. Sé que hay hombres cansados. Permíteme establecerte un ejemplo. Oiga bien, pastor, es que llevo 20 y pico de años diciéndole a mi esposo que cuando coma, que fregue. No, yo no voy a preguntar cuántas mujeres se sienten identificadas. Si tú piensas que tu esposo no fregó, y tú te enfocas en que ese hombre fregó, pero no fregó bien. Escucha bien, lo que Dios te está diciendo, no te organiza tus pensamientos. No es que te enfoques en que no fregó bien, porque si comparas como fregas tú, pues entonces tu corazón no va a estar agradecido. Pero si tú le dices a tu pensamiento: espérate, lleva 25 años, pero ya lleva 2 meses fregando, por lo menos ha habido un cambio de cómo vas organizando. Entonces estás diciéndole a tus emociones, a tu pensamiento: enfócate en lo bueno que está pasando. Enfócate, porque si te enfocas en lo que no ha sucedido, en lo que no tiene, se te desgasta la vida. Y el espíritu de agradecimiento jamás va a estar en ti. Si piensas que tu esposo no fregó bien y lo comparas con lo que tú fregas, pues entonces no va a haber paz. Pero si te enfocas en el tipo, escuche, que el tipo se levantó, hizo un gran esfuerzo por no escucharte la boca tuya y fregó el plato, pues por lo menos, aunque sea por no escuchar, dale gracias al Señor. Alguien puede entender lo que yo estoy diciendo. Pero si te fijas en que no fregó excelentemente como tú, el Señor te está diciendo: pues entonces tus pensamientos tienes que organizarlos. Mujer, yo no te estoy echando la culpa. Lo que te estoy diciendo es: organiza tus pensamientos como Él los organizó para tratar de fregar como tú fregas. Alguien que aplauda la gloria del Señor. Aleluya. Donde vayan mis pensamientos, ahí se genera mi espíritu de agradecimiento. Ahora bien, la historia que leímos, habiendo establecido esto, la gran mayoría puede entender que la ha leído Lucas capítulo 17. En los tiempos bíblicos habla de 10 hombres leprosos. Y la Biblia dice que estos 10 hombres leprosos sucedió algo extraordinario. La Biblia dice en el versículo 11 que Jesús pasaba, oiga bien, vaya al versículo 11 de Lucas capítulo 17. Y va a entender por qué yo establecí esto como introducción. Quédese ahí en Lucas capítulo 17, desde el versículo 11 al 19. Ahí está el mensaje de esta mañana. En el versículo 11 dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y usted no puede dejar pasar por alto todos estos detalles de la Biblia. ¿Por dónde pasaba Jesús? Entre Samaria y Galilea. Cuando yo leí esto, yo dije: bueno, pues pasó por un lugar que la Biblia no lo menciona exactamente. Oiga bien, pero eso también, usted notará que en el versículo 12 dice que al entrar Jesús, entró a una aldea. ¿Sabe dónde estaba esa aldea?
entre Samaria y Galilea. ¿Qué era esa aldea? La aldea era un lugar donde estaba entre Samaria y Galilea, y lugar que estaba fuera de la ciudad. Algunos los consideraban un campamento. Oiga bien, pero un campamento o un lugar específico llamado refugio para los leprosos, para los enfermos, para los delincuentes de la época. Pero yo me quiero enfocar en los leprosos, los que no eran aptos para vivir con la sociedad, los que tenían que mudarse no por elección, sino que tenían que mudarse por condición. Reciba esto en su espíritu. Eran gente que eran repudiados por la sociedad. Eran gente que era un lugar llamado el lugar de refugio. Los leprosos también de aquel tiempo tenían que mudarse a ese lugar porque le llamaban el lugar de los enfermos, de los rechazados. Ellos no podían acercarse al resto de la población. Cuando usted busca la vida de un leproso, los leprosos debían andar con los vestidos rasgados. Los leprosos tenían que andar y tenían que gritar ciertas cosas. Oiga bien, usted quiere saber qué era lo que gritaban ellos. Si usted no lo ha escuchado, lo va a escuchar ahora. Los leprosos tenían que gritar. Habían 3 tipos de gente que gritaba. Primero, ¿cómo es? Eso es lo que se escuchaba en el pueblo. ¿Usted quiere saber lo que se escuchaba más en el pueblo? ¿Qué más se escuchaba? Esas eran las voces. Los que estaban en refugio tenían que decirle al mundo entero: soy leproso, soy inmundo, estoy enferma. ¿Quién más? Eso era lo que usted escuchaba. No se sorprenda, porque es lo que el Espíritu Santo te habla a ti hoy. El enemigo, luego que te enferma, quiere que tú pronuncies a viva voz que tú eres un leproso y una leprosa, que tú eres una enferma, y Dios no te llamó a eso. Dios quiere llevarte, el enemigo quiere llevarte a ese lugar donde esas 13 personas, alguien que se identifica como inmunda, alguien que se identifica como enferma y alguien que se identifica como leproso. Todos esos 3 casos fueron planificados para que ellos no se asusten, para que ellos hicieran eso. Pero eso era lo que se escuchaba. El leproso tenía que gritarle al mundo entero: yo soy leproso, yo soy inmundo, yo estoy enfermo. Y tú tenías el leproso que andaba por un lugar. Si andaba por una acera, permítame recrear, si andaba por una acera y venía alguna familia, tenía que echarle el paso y darle el paso al que venía sano y decirle: yo estoy enfermo, yo soy leproso, no me puedes tocar. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? Yo quiero que usted sepa que cuando no hay corazón de agradecimiento, tú vas a hablar lo que el mundo quiere que tú hables. Cuando no hay espíritu de agradecimiento, el diablo te va a llevar a decirte que tú eres una depresiva, que tú estás en derrota, que ese divorcio tú lo provocaste. No, mentira del diablo. Yo vengo a decirte de parte del Señor que aunque el enemigo te haga gritar que tú eres leprosa o leprosa, hay un espíritu de agradecimiento que se aproxima. Hay un milagro que se aproxima para tu vida. Alguien aplauda la gloria del Señor. Alguien aplauda la gloria del Señor. Alguien aplauda la gloria del Señor. Ellos, por ser leprosos, tenían que darle paso a todo aquel que estaba en una mejor condición que ellos. Soy inmundo, soy enfermo, soy enferma, soy leproso, soy leprosa. Eso está brutal. Estos leprosos estaban ahí no por elección. Usted sabe que usted tenga que estar en un lugar no por elección, sino por condición. Que la situación te obligó a estar en un lugar que tú sabes que tú no correspondes estar. Pero ahí está Dios. Estaban ahí por causa de su enfermedad. Cuando estos 10 hombres leprosos le gritaron a Jesús: Jesús, maestro, dice la Biblia, aleluya, hay momentos que vas a tener que gritar como gritaron ellos, Raymond, Samari, Yarisa, Tania, Ángel. No sé si te has visto. Yo me lo imagino caminando. Jesús, mira, ese Jesús. Él nunca había venido a ese lugar, míralo. Y los 10 leprosos mirando, ¿por qué no podemos llegar hacia él? Yo me imagino a uno de ellos diciendo al otro: pero grita tú, grítale tú,
porque Él va a tener misericordia de nosotros. Y posiblemente alguien le diría: pero que mi condición no me permite gritar. Es que mi culpa no me permite gritarle a Jesús. Es que mi pasado no me permite. Yo me imagino, permítame recrearlo este tiempo, los 10 tratando de hablar de su pasado y su condición, hasta que uno de ellos, o ellos los 10, sacaron fuerza. Y dice la Biblia que gritaron a gran voz. Y dice, y al versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Habrán momentos que aunque tú no quieras, y la condición de tu culpa y de tu enfermedad te va a hacer gritar, porque Jesús está cerca, porque Él se aproximó a un lugar donde nadie podía entrar. La Biblia dice que ese lugar estaba entre Samaria y Galilea. No era el mejor lugar, pero Jesús pasó por ahí. Eso me gusta de mi Jesús, que va a pasar por los lugares más incómodos, que va a pasar por los lugares por tu pensamiento más incómodo, y te va a hacer gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios que restaura, el Dios que se va a detener y me va a escuchar desde el más profundo de mi voz, y me va a hacer gritar: ellos estaban ahí y le gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Oiga bien, y me llama la atención, porque dice la Biblia que Jesús los vio, se detuvo. Ay, ese es mi Jesús. Mire lo que Jesús le contesta. Oh, yo me imagino esa mirada tan tierna, como el día que esa mirada miró a mi suegra y la rescató, como el día que esa mirada fue la mirada sobre Brenda, fue la mirada sobre Tania, fue la mirada sobre cada uno de ustedes. Fue la mirada sobre esa joven que está ahí, que viene de visita. Y fue esa mirada sobre aquel que está de visita aquí. Esa mirada de Jesús cuando te miró para no juzgarte y decirte: oye, me imagino a Jesús mirándolo, y no le miró su condición, sino que le dijo algo que usted ni tan siquiera se espera: id y mostraos a los sacerdotes. Dice la Biblia que Jesús los miró, escuchó el grito de desespero de su voz, y dice: id y mostraos a los sacerdotes. Cuando Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, escuche bien, lo hacía con toda premeditación. Parece que Jesús no los estaba escuchando, o da a entender que Jesús como que no los entendió. Hay momentos que parece que Jesús no te está entendiendo, pero tómalo por seguro que Él sabe tu condición. Jesús los envía a los sacerdotes. Lo que Jesús les dice, lo que Jesús les está diciendo, parece que no guarda relación con lo que ellos le piden. Parecía que Jesús no le importaba lo que ellos le estaban solicitando. No pierda, porque estoy entrando al mensaje, no se me distraiga. Pude imaginar y pensar que parece que Jesús no le interesa sanarlo, y se olvida, y algunos de ellos estuvieran diciendo al otro: parece que Jesús se está olvidando de nosotros. Pero ¿cómo es posible que este hombre, luego de nosotros gritarle: necesitamos misericordia de ti, este hombre no nos escucha y nos manda a los sacerdotes? ¿Cómo es posible que este hombre, cómo es posible, como las preguntas que te estás haciendo, cómo es posible que yo le sirvo al Señor y aquel prospera más que yo? ¿Cómo es posible que Dios, tú sabiendo que yo no tengo la culpa, parece que la justicia está a favor del que me hizo daño? Parece que tú no me escuchas, porque tantos años que estoy orando por este hombre. Yo vengo a decirte que la respuesta de Jesús parecía que no tenía sentido. Yo vengo a decirte que sucedió como le sucedió a David en el Salmo 73, cuando el salmista David dijo: oh, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, pero tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo vengo a decirte que David se sintió de la misma manera, pero no fue hasta que David entró en el santuario de Jehová, hasta que ese grito de David entró al santuario de Jehová. Y dice la Biblia que la verdadera verdad se le fue revelado, y es ahí cuando David dijo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como hierba la verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Ponte de pie, aplaude la gloria del Señor. Hay una unción en esta mañana, y David le fue revelado el misterio de Dios. David le fue revelado el misterio de Dios. Es ahí cuando tú te das cuenta que el justo florece como la palmera. El justo florece como la palmera. Ellos gritaron, Jesús dio otra respuesta, pero yo vengo a decirte que el justo florece como la palmera. ¿Cómo florece el justo? ¿Cómo es la palmera? Que mientras otras raíces pueden sentarse, se echan hacia los lados.
Los de la palmera crecen hacia abajo donde nadie los ve. Hay movimiento y parece que no. Habrá momentos donde la gente, escuche bien, donde la gente no te verá creciendo para arriba. Porque tú crees, porque tú eres, pero el Señor te dice, tú eres como la palmera, que tus raíces nadie las ve afuera, pero están adentro. Estás floreciendo. Tú estás floreciendo. Te duele, pero estás floreciendo. No entiendes, pero te estás floreciendo. No es que Dios te está ignorando. No es que Jesús no le importe tu condición. Hay muchos que han crecido mucho hacia arriba, pero desde el primer viento se han caído. ¿Y sabes por qué tú estás aquí en esta mañana? Porque estás de pie y el Señor te dice, tú eres justa y tú floreces. Y tú eres justo y tú floreces como la palmera. ¿Por qué? ¿Por qué tú me dices eso, pastor? Porque hay gente que solo se preocupa en crecer hacia arriba. Y no supieron esperar en el Señor. Y desde el primer viento, todos aquellos que te aplaudían tu tamaño y tu estatura, fueron los que también vieron tus caídas, porque no dejaste ni permitiste echar raíces. En aquellos momentos que parecía que tú no entendías que Dios estaba, pero sí Dios estaba. Oiga bien, ¿quiénes son esta gente? Son los que esperan en el proceso de Dios, los que crecen como crece la palmera. Son los que crecen y se van, escuche bien, no se van haciendo mucho por estar, no se ven haciendo mucho esfuerzo por estar luciéndole a los demás. Son los que dicen, parece que Dios no me ha escuchado, pero sí, yo sé que Él me ha escuchado. Y yo voy a echar raíces en este proceso. ¿Por qué Jesús los envía a los sacerdotes? ¿Por qué la respuesta de decirle, id y vayan a los sacerdotes? Porque solo los sacerdotes de la época tenían la autoridad de declarar quién era inmundo o quién era sano. Solamente los sacerdotes. Pero qué cosa. Así hay gente. Hay gente que te dice, señalan, aquel está bien, aquel está mal. Aquella es una pecadora. Aquella, esta es una buchinchera. Aquella, ese no es profeta. Ese no tiene llamado de pastor ni de pastora. Así los hay. Porque solo los sacerdotes de aquella época tenían la autoridad para declarar a alguien sano o enfermo. Solo los sacerdotes de la época tenían la autoridad para declarar quién era inmundo o no era inmundo. Y Jesús le dice, id y mostraos a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que corroborar también el milagro que iba a suceder. Pastor, ¿cuál fue el milagro? Yo puedo imaginar a los personas decirle a Jesús, pero Jesús, ¿por qué antes de enviarme a los sacerdotes, por qué no me sanas primero? Estoy culminando, pero escuche bien. Yo puedo entender tu pregunta. ¿Por qué tengo esta depresión? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué papi no está? ¿Por qué mami no está? ¿Por qué me ha tocado vivir esto? Son las preguntas que posiblemente ellos le hicieron, pero ¿por qué me mandas a los sacerdotes para que me juzguen? ¿Por qué tú no me sanas primero? ¿Por qué no pones tu mano y me sanas a mí y luego yo voy a los sacerdotes? Porque Jesús, tú nos estás enviando a hacer algo que está en contra de nosotros. Y yo me imagino a Jesús diciéndole, vayan y obedezcan y muéstrense a los sacerdotes, firmen su decisión. Y la Biblia dice en el versículo 14, oigan bien, vaya al versículo 14 conmigo, por favor. Lucas 17, del 11 al 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vuelvo a repetirte, óchelo bien en tu espíritu. Posiblemente, no sé si tú has visto, si te has visto en la necesidad de verte gritar a gran voz. Y posiblemente luego gritar y parece que no recibes respuesta. Pero la Biblia me dice que mientras iban, la Biblia dice que mientras iban, yo vuelvo a repetirlo, la Biblia dice que mientras iban, lo que quiere decir que mientras obedecían y no entendían. La Biblia lo que me está diciendo es que ellos fueron sanados mientras iban, pero no iban preguntándose nada, solamente obedecieron. Escuche bien, el agradecimiento está amarrado mucho a la obediencia. Si tú obedeces a Dios, te traerá un espíritu, escuche bien, de agradecimiento. Y el espíritu de agradecimiento te hará caminar, y en el proceso
proceso de caminar entre el punto A y el punto B, que hay veces que parece que no estás ni en el A ni el B, pero eso se llama el mientras de Dios. Eso se llama el mientras de Dios. Y dice la Biblia que mientras iban caminando, yo sé que estás llorando, yo sé que te duele, yo sé que parece una pérdida, pero estás en el mientras de Dios. Estás en el mientras de Dios. Estás en el proceso de Dios. Estás en el que parece que no estás ni con el psicólogo, ni parece que nadie te puede ayudar. Estás en ese punto ciego de la vida, que parece que, yo no sé si usted se ha ido en el vehículo, que de momento el espejo, usted se da cuenta que hay un carro que apareció de la nada. Se llama el punto ciego. Hay momentos donde estamos en el punto ciego de la vida, pero Dios está ahí, que parece que no estás ni en el A, ni en el B, ni en el C, pero eso se llama el mientras de Dios. Dice la Biblia que cuando ellos obedecieron, mientras iban caminando, llegó el milagro. Mientras iban caminando, llegó la respuesta de Dios. Mientras iban caminando, la depresión se fue. Mientras iban caminando, ese espíritu de ansiedad se fue. Yo le estoy hablando a alguien en esta mañana. Yo le estoy hablando a alguien esta mañana. Póngase de pie, adore la gloria del Señor. Póngase de pie, adore la gloria del Señor. Dile al Señor, yo estoy en el mientras tuyo. Dile al Señor, yo estoy en el mientras tuyo. No entiendo, pero estoy en el mientras tuyo. Adora la gloria del Señor. 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 Necesitamos gente como Jacob, que deseó tanto la bendición de Jehová, que se enfrentó. Y el Señor te dice: enfréntate a gran viva voz y pídeme como gritaron los leprosos, porque en mi tiempo yo voy a contestar, mi bendición viene. Cueste lo que te cueste, pero pelea como Jacob, que se enfrentó a un ángel que parecía que no lo quería bendecir. Y es ahí cuando Dios, dice que el ángel de Jehová le trastocó. Dice que le trastocó una área del cuerpo, posiblemente el área de la cadera, pero a Jacob no le importó. Siguió peleando, siguió peleando, siguió peleando, siguió peleando. Jacob le dijo al ángel: si no me bendice, yo no me voy de aquí, yo no me voy de aquí. Yo sé que estás en el mientras de Dios, que parece que no sucede nada, pero yo vengo a decirte que el ángel de Jehová está aquí en esta mañana para decirte que aunque te desequilibre una cadera, yo te voy a bendecir por tu insistencia, por tu obediencia, porque hay un corazón agradecido. Y lo que la gente no sabe, escuche bien, dice la Biblia que fue tanto así que la cadera de Jacob fue fracturada por el ángel de Jehová. Y lo que la gente no sabe, que esa fractura estaba Dios envuelto. Lo que la gente no sabe, que esa caída que tú has tenido, que la gente te ha criticado, el error que cometiste fue una fractura que Dios la provocó para decirte: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Yo siento que hay alguien que no está entendiendo. Yo reprendo todo espíritu de distracción en esta mañana. Te caíste, cometiste errores, el pasado de tus hijos, tu familia, lo que haya pasado fue una fractura provocada por Dios. Vengo a decirte que Dios está ahí. Dios está ahí. Alguien adore la gloria del Señor. Hay gente que dice que hace mucho tiempo Dios les está diciendo, Dios les está haciendo como Jacob: te estoy procesando porque mi bendición es grande, mi bendición es grande. Adore la gloria del Señor. Shiraman Satatai. Yo sé que hay momentos donde Dios nos pone en ese mientras, que parece como que no es definido. Y Dios te pone en ubicaciones y posiciones muy incómodas. Y hay gente que Dios mismo les ha movido el empleo. Y de eso Pastor Juan te puede hablar. Y muchos de los que están aquí. Escuche bien. Hay momentos donde Dios, como pasó con Jacob, que le fue quebrada su cadera. Hay gente que Dios les ha movido, les ha quebrado sus finanzas. Ha tenido que ser Dios. Hay gente que Dios les ha movido sus comodidades. Y por eso hay otros que, como no entienden, se gozan de las situaciones difíciles que te están ocurriendo a ti. Muchos dirán: mira la cicatriz que lleva esa. Y la gente quiere señalarte la vergüenza de tu vida. Hombre que estás aquí, el genio y el carácter que tiene. Las veces que caíste en el pecado, es que tu cadera fue quebrada. Otros dirán: mira cómo coge esa mujer, mira. Porque lo que miran es la cicatriz de tu pasado y no saben que Dios está ahí. Y parece que te encuentras en el mientras de Dios. Hay otros que señalan y dicen: esa fue la caída por estar ella en el lugar equivocado, haciendo lo que no tenía que hacer. Mira cómo llora, mira cómo peca, mira cómo levanta las manos y que adora y que a Dios. Mira cómo ahora, después que hace las cosas, busca el rostro del Señor. Lo que ellos no saben, que en esa caída
Y en esa derrota que parece vergonzosa, ahí está el propósito de Dios. Esto es lo bueno de una iglesia donde está el Espíritu Santo de Dios, que aquí nadie te va a juzgar, aquí Dios te va a restaurar. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que estás como los leprosos, estás en el mientras de Dios. Yo no entiendo por qué me mandó a los leprosos, y es que no saben que en el camino iban a ser sanados, en el camino iban a ser. Lo que la gente no sabe es que esa lepra de tu vida que parece que te persigue y no se acaba, hoy se acaba en el nombre de Jesús. Hoy se acaba en el nombre de Jesús. Hoy se acaba en el nombre de Jesús. Alguien que adore la gloria de Dios. Alguien, ¿a qué te refieres, pastor? O te quejas por lo que te critican, o peleas tu bendición. O te quejas por lo que la gente dice de ti, o por tú caminas por la obediencia del Señor y caminas en agradecimiento. Alguien está siendo en esta mañana siendo quebrantada y quebrantado. Oye bien, si eres un cristiano y una cristiana pasivo, deja de estar de esa manera, y Dios te dice: camina aunque no entienda, porque yo voy a crear un espíritu de agradecimiento y vas a ver mi obra. Alguien que levante las manos y adore la gloria del Señor. Aleluya. Yo vuelvo a repetirte y estoy terminando. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Cómo fueron limpiados? Mientras iban. Sencillo, mientras iban. Levánteme la mano, iglesia. Le voy a pedir un ejercicio. Todo el mundo cierre. Apágame las luces, hija. Todo el mundo cierre sus ojos. Y nadie está aquí para condenar la vida de nadie. ¿Quién se encuentra en ese proceso? Levante la mano. Pastor, yo me encuentro en el mientras de Dios. Yo me sentí así como pastor en estos días también. Levanta tu mano. Si estás en el mientras de Dios, óyelo bien, hablo sentido lo que el Señor te dice. Los leprosos deseaban que le gritaban, y gritaban a gran voz lo que ellos esperaban. Pero todo sucedió mientras iban. Así te dice el Señor. Estás caminando. Esa mente y esos pensamientos yo los ordeno hoy en el nombre de Jesús. Todos esos miedos, esos temores se van en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen ataques de pánico, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Estás como los leprosos. ¿Y cuando voy a ser sanado? ¿Y hasta cuándo voy a seguir gritando que soy inmundo y soy pecador y estoy enfermo? Hoy, hasta hoy se acaba ese anuncio. Mentes comienzan a ser libres en el nombre de Jesús. Estás en el mientras de Dios. Mentes comienzan a ordenarse. Pensamientos. Si tú no sabes lo que está sucediendo, Dios está liberando mentes en esta hora. Espíritu de ansiedad, suéltala. Espíritu de mentira, suelta a los hijos de Dios. Alguien adore la gloria del Señor. Alguien adore la gloria del Señor. Vamos, no me dejes esta carga a mí. Aquellos que saben lo que está sucediendo, vamos a liberar una gran batalla. Alguien tiene que salir de la muerte a la vida hoy aquí. Alguien tiene que dejar el espíritu y la enfermedad de ser víctima de leproso y leprosa. Alguien adore la gloria del Señor. Y el Señor te dice, tú estás en el mientras iban. Tú estás en el mientras iban. Tú estás caminando y yo hago la obra. Yo hago la obra. Yo hago la obra. Mashakataramansoe. Alguien se identifique en esta mañana con esta palabra. Hay cosas que tú esperan que lleguen de una manera, pero llegan en el mientras de Dios. Escucha bien. Y cerrando con esto. Espíritu Santo. Oh, habrá momentos donde tendremos que hacer un gran esfuerzo de obediencia que producirá un gran milagro. ¿Cuál milagro? El milagro del agradecimiento. ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia, oiga bien, todo lo que hemos discutido hasta ahora es interesante. Lo más interesante es esto que voy a cerrar ahora, que es el mensaje de hoy. Versículo 15, algo poderoso sucedió. Dice ella que cuando estos hombres obedecieron a Jesús, mientras iban caminando a mostrarse los sacerdotes, algo sucedió. Entonces uno de ellos, oigan bien, los 10 iban caminando. Por favor, nos vamos ya mismo. Dice la Biblia que los 10 iban caminando. Y uno de ellos, dice la Biblia, que mientras los 10 fueron sanados de la forma igual, solo uno regresó a dar gracias. Y él dijo, pero venga acá, ¿quién fue el que me sanó? ¿Los sacerdotes del Sanedrín
¿O fue Jesús? ¿Quién fue el que me escuchó cuando otros me señalaban? Yo me imagino al leproso decir: ¿quién fue el que se detuvo a decirme, a darme una instrucción que me iba a dirigir hacia la vida? ¿No fueron los sacerdotes que me juzgaban y me hicieron gritar por tantos años: soy leproso y soy leprosa, tengo pecado? No, fue él que me sanó. Y dice la Biblia que ese hombre, Nicky, reaccionó y dijo: espérate. Miró a los otros 9 y me imagino que le preguntó: ¿ustedes van a virar a darle gracias? Yo no entiendo lo que tú dices. Pues yo entiendo lo que ese hombre hizo por mí. Y lo miró y miró a Jesús. Y cuando fue y le dijo: gracias, con un corazón. ¿Y sabe qué Jesús le dijo? No solamente, escuche bien, me le dijo: sé sano y tu fe te ha salvado. Escuchen, los 9 fueron sanados por fuera. El agradecido fue sanado por fuera y salvo por dentro. Usted ve lo que hace el agradecimiento y te quejas de cualquier cosa. Y te quejas de cualquier cosa. Pastor, ¿a dónde me quieres llevar? Yo quiero que entiendas que hoy está Dios diciendo: quiero que sean agradecidos. Yo fui el que estuve ahí en tu divorcio, el que voy a estar ahí en tus victorias y en todas las demás victorias y en todas las demás victorias, porque la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria, no es derrota en derrota. Tengan un corazón agradecido. La Biblia dice, me enseña que el agradecido no solamente recibe lo que pide, sino que recibe más, recibe más, recibe más. Así te dice el Señor: recibe más. Así te dice el Señor: recibe más, recibe más, recibe. No te acostumbres a tener una buena predicación, no te acostumbres a la gloria, no te acostumbres a la gloria. Hay gente que se acostumbra a que en la iglesia siempre hay buenos cultos. Sea agradecido y agradecida y dile al Señor: gracias por salvarme, gracias por salvarme. Alguien levante su mano y diga al Señor: gracias, gracias por salvarme, gracias por salvarme. Busque a alguien y abrácelo. Vamos, dele a alguien y dale gracias al Señor por el que está a tu lado. Póngale la mano al que está a tu lado. Vamos, vamos, reciba. Ore por él, ore por ella, abrácelo. Lo que usted sienta, adore la gloria del Señor. Dale gracias al Señor por este ambiente de gloria.